Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a su Rincón del Diácono, en este ya domingo 3 de noviembre del tiempo ordinario. Volvemos a nuestro color verde en la liturgia, porque ya estamos continuando, aunque ya es las últimas semanas de tiempo ordinario, pero seguimos ahí. Gracias por su confianza y vamos a seguir meditando la palabra de Dios. La primera lectura de este domingo, que recuerda hay que ir a misa. Qué bueno que escuches aquí en las lecturas, qué bueno que veas. Yo también veo a otros compañeros diáconos o sacerdotes que encuentro en la red para también nutrirme con ellos, y también de ahí se alimentan son de las fuentes donde se alimenta la predicación, obviamente de la Sagrada Escritura, pero cada uno tenemos una manera de verlo, y por eso también yo me alimento de los demás. Y bueno, la primera lectura es el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 2 al 6. Y fíjense, es bien interesante porque en este pasaje de hoy vienen la respuesta a dos preguntas que les hacen a Jesús. Un día un joven rico le dice: ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo, para la vida eterna, para ser feliz? Esa es la pregunta, se encierra en eso: ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y aquí viene la respuesta, vamos a verlo ahorita. Y la otra pregunta, que de hecho viene en el Evangelio del día de hoy: ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Porque hoy empieza diciendo el Señor, Moisés le dijo al pueblo: teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, los mandamientos no eran para los de aquella época, son para nosotros y para todos los que vengan en el futuro. Y no son mandamientos que nos aten o que limiten nuestro comportamiento, sino que son mandamientos que nos llevan a la felicidad. Dice: cúmplenlos y así prolongarás tu vida. Pues Israel, pues así escucha a Israel. Bueno, esta es la primera, lo que le decía la primera, cuando le preguntan al joven rico qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, qué tengo que hacer para ser feliz, pues aquí le está diciendo esto: les cumple los mandamientos. Y dice: porque guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Dice: y así serás feliz como ha dicho el Señor. O sea, esa es la primera respuesta que viene. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Cumple los mandamientos. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. Y ahí viene la respuesta a la segunda pregunta que le hacen en el Evangelio. Ahorita lo vamos a ver, pero vemos aquí cuál fue la respuesta. Dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Los mandamientos fueron dichos en el amor y por amor. O sea, no es para mortificarnos, no es para limitarnos, al contrario, es para que lleguemos a la plenitud de la vida. Y en la segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos del 23 al 28. Nos habla tanto de la antigua alianza, diferencia con la nueva, como del antiguo sacerdocio, diferencia a comparación del sacerdocio de Cristo. Dice, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque morían. Ninguno somos eternos en esta vida, solamente Dios. Él es el único sacerdote que no necesita ser sustituido, porque nadie podrá sustituirlo. Por eso el Señor dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a la viña, a la mies. Entonces tenemos que orar mucho porque haya más sacerdotes, más santos sacerdotes, porque hace mucha falta. Los sacerdotes que tenemos ahorita un día se van a ir, los diáconos un día nos vamos a ir, y todos. Entonces los sacerdotes son una parte importante en nuestro camino a la salvación, porque es nuestra unión, son intercesores. Por eso dice: Jesucristo tiene un sacerdote eterno, porque Él permanece para siempre. Y por eso dice, fíjense, tanto los sacerdotes de la antigua alianza como los que tenemos ahora y que tendremos mientras estemos en este mundo, ellos son muy importantes porque interceden por nosotros. Durante la misa y en sus oraciones que hacen en lo particular, ellos interceden por nosotros. Ellos no nos salvan, ellos no nos llevan a la salvación, pero nos acercan a través de llevarnos a Cristo. Por eso dice aquí también, dice: en cambio Jesús tiene un sacerdote eterno porque Él permanece para siempre. Dice: de ahí de que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder
por nosotros. El único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo, lo tenemos claro. Pero el mismo Cristo Jesús quiso dejar en el mundo intercesores para que nos acerquen a Él, para que nos lleven en el camino hacia Él. Y por eso dice que este es el sumo sacerdote, Jesucristo, que es el que nos conviene, es el que nos convenía. Y miren las características que dice de este sumo sacerdote que es Cristo. Dice, es santo, es inocente, es inmaculado, está separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, porque no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, ya que Él se ofreció primero. Y luego después dice, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por la palabra de juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Nosotros no debemos de minimizar la presencia de los sacerdotes en este mundo, pero debemos de tener claro cuál es su papel en nuestra vida. Debemos de orar por los que ya están, para que conserven la santidad. Debemos de orar porque haya nuevos, porque los jóvenes respondan a ese llamado del Señor. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34, nos presentan precisamente como introducción lo que decíamos que ya Jesús se basa o se apoya en la lectura del Deuteronomio que leímos hoy. Dice, en aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Parecería ser una pregunta muy natural, porque nosotros sabemos que hay 10 mandamientos, pero también sabemos que los judíos hicieron una lista de preceptos enormes, más de 600, creo 300, no sé. Por eso le pregunta, parece muy interesante preguntarle cuál es el más importante de todos. Y Jesús respondió, fíjense, lo mismo que leímos en la primera lectura es lo que contesta Jesús. Jesús le respondió, el primero es, escucha, Israel. Esto es bien importante que empiece. ¿Se fijan cómo no va diciendo directamente, pues el primero es amarás al Señor? No, primero dijo el Señor, escucha, Israel. Y eso es lo que yo le repito, que en la misa debemos de ir a escuchar, no a oír. Oír misa era cuando la misa era en latín. Ahorita hay que escuchar. Y hay que escuchar como María Santísima, escuchar con nuestros oídos y meditar en nuestro corazón eso que estamos escuchando. Eso es lo que verdaderamente nos va a ayudar en este caminar hacia la vida eterna. Y luego ya le dice cuál es el mandamiento. Dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Se está basando en el Deuteronomio. Pero luego agarra otro pasaje del Levítico y complementa, porque el Señor siempre te da más de lo que pides. Aquí te está dando la clave, que es lo que decíamos y hemos dicho otras veces con la cruz. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Significa este palo vertical, porque Dios envía su amor hacia abajo y nosotros tenemos que enviar nuestro amor a Dios hacia arriba. Pero luego dice, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos dos. Y eso simboliza este palo vertical, el abrazo de Jesús. Los abrazos de Jesús cuando dice, cómo quisiera, como las gallinas arropan a sus polluelos, hacerlo yo. Es cuando Jesús nos toma, nos une y nos abraza. Entonces, por eso la cruz es la mayor prueba de amor, pero también es la mayor enseñanza de amor. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, pero tenemos que amar a todo nuestro prójimo. El amor a Dios no puede llegar hasta arriba sin pasar por esto. Entonces, esa es lo que nos debe de quedar muy claro. Y algo bien interesante, si continuamos leyendo el Evangelio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cumplir los mandamientos? Claro, pero les digo, hay un libro que se llama La imitación de Cristo, de Thomas Kempis. Es muy hermoso de leer y muy completo, pero es tan hermoso todo que es muy difícil ir subrayando lo más importante, porque todo lo que dice engloba una importancia tremenda. Pero el escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué de nuevo está diciendo este escriba? ¿Qué le está agregando o qué le está respondiendo a Jesús? Está repitiendo las mismas palabras de Jesús, que en otras palabras o otras, pero le está diciendo lo mismo.
¿Qué es lo que nos dice esto? Pues sí, que nosotros para poder llegar al cielo tenemos que repetir lo mismo que Jesús decía y hacía. Imitar a Jesús, tener los mismos sentimientos de Cristo, como dice San Pablo. Ser un imitador. San Pablo dice, sean imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. Y luego dice Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntarle nada. ¿Quieres estar cerca del reino de Dios? Primero, tienes que estar cerca de Jesús en este mundo, para estar cerca de Jesús en el cielo. Y segundo, tienes que hacer lo que Jesús hacía y decir lo que Jesús decía. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Tú estás pasando por el mundo haciendo el bien? ¿O estás metiendo cizaña? ¿O estás metiendo problemas? ¿O estás teniendo broncas y pleitos? ¿O te encanta la mala vida? En fin, hoy es un día para meditar, es domingo, es día de ir a la misa, entra a la capilla del Santísimo, arrodíllate con Él, habla con Él, pero si no te sales, si no sabes y si nunca has ido, nada más arrodíllate, arrodíllate. Un día dicen que estaba una persona arrodillada en el Santísimo y que iba todos los días y nada más estaba ahí y un día el sacerdote le pregunta, le dice, oye, yo te veo que estás ahí un buen rato, ¿qué es lo que le dices o qué es lo que haces? ¿Cuál es tu metodología para estar ahí con el Señor? Y le dice, no, yo lo veo y Él me ve. Y es todo. Hermoso. Yo lo veo y Él me ve. Y en eso estamos unidos. Y por eso tengo claro cuál es la meta que yo debo de seguir. No te olvides de ir a misa. Y cuando vayas a misa, pide por mí, por favor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo. Dios te ama y quiere que seas feliz.